Bueno, nos vemos. Ahora sí, ahí empezamos a grabar. Bueno, máquenme un segundito, quiero que se vea bien todo. Creo que ya estamos. Bien, estamos en una nueva clase de fútbol internacional, aspectos culturales y legislativos. Hoy vamos a tener una clase que va a introducir un poquito todo lo que iremos viendo, o el principio de todo lo que iremos viendo, o el desarrollo, o el comienzo de ese desarrollo de lo que iremos viendo en las otras clases, ¿no? En esta clase de la materia vamos a trabajar sobre lo que va a ser el origen y la expansión internacional del fútbol, ¿sí? Me parece importante por ahí arrancar por acá con una cuestión de que antes de hablar de reglamentos, normas, organismos o derechos dentro del fútbol, primero necesitamos entender también de dónde viene este deporte y cómo llegó a transformarse en ese fenómeno mundial, ¿no? Que luego es lo que crea estas cuestiones culturales y legislativas que iremos charlando, ¿sí? Hoy el fútbol parece algo natural, lo vemos en todos lados, en los clubes, en la televisión, en las redes sociales, en los barrios, en las escuelas y en la vida cotidiana de millones de personas. Pero el fútbol, lógicamente, no siempre existió como lo conocemos hoy, tuvo un proceso de formación, organización y expansión que fue muy largo y muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que hay que aclarar es que antes del fútbol moderno existieron distintos juegos de la pelota en muchas civilizaciones antiguas, ¿sí? Hubo prácticas parecidas en lo que sería China, Grecia, Roma y también en pueblos de América, ¿sí? En estos juegos aparecían algunos elementos que hoy nos resultan familiares, como puede ser el tema de la pelota, dos grupos enfrentados, ¿sí? Que serían dos equipos, un espacio de juego y ciertas reglas básicas en donde disputarse. Ahora bien, hay algo que decir, algo importante, que eso no era todavía el fútbol moderno, ¿sí? Es decir, estos juegos pueden considerarse antecedentes, pero no eran el fútbol tal como hoy lo conocemos. Tenían otros sentidos, otras reglas y otras finalidades. Algunas estaban ligadas a rituales, otras al entrenamiento físico en general, o militar también, ¿no? Un entrenamiento para lo que eran los soldados de esos pueblos o de esas tribus. Y otros también era una cuestión de simple entretenimiento, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos del origen del fútbol, tenemos que diferenciar dos cosas. Por un lado, los antecedentes históricos de los juegos de pelota, y por otro lado, el nacimiento del fútbol moderno como deporte organizado y reglamentado, ¿sí? Que es lo que iremos después ya desarrollando y avanzando con los distintos temas a charlar de la legislación y demás, ¿sí? Como sabemos, bueno, esperen que vamos moviendo este. El nacimiento del fútbol moderno en Inglaterra nace en lo que es el siglo XIX. Ese es el punto histórico central de lo que va a ser esta clase. En ese momento, en las escuelas y universidades inglesas, se practicaban distintas formas de juegos con pelota, ¿sí? El problema era que cada institución tenía sus propias reglas, entonces cuando querían jugar entre sí, muchas veces aparecían discusiones, desorden y hasta diferencias sobre cómo debía jugarse el deporte. Entonces ahí aparece una necesidad clave, ¿no? Que va referido a estos aspectos culturales y legislativos, que es unificar reglas, ¿sí? Ese paso fue fundamental, porque un deporte no se consolida solamente porque mucha gente lo practica, sino porque también logra organizarse, fijar normas comunes y construir instituciones que lo sostengan. Esto es un hecho clave o un punto importante, porque nosotros iremos viendo a lo largo de las clases cómo se organiza el fútbol, digo, a nivel local, internacional y ya directamente mundial. Pero para que eso suceda, primero tuvo que haber un primer vistazo a esa unificación de lo que es el reglamento, ¿no? Entonces, en ese contexto, del año ya 1863, es que se funda en Inglaterra la Football Association, ¿sí? La Asociación de Fútbol. Este hecho es considerado uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol porque marca el comienzo ya de su organización formal, ¿sí? A lo que ya iría siendo el fútbol moderno, ¿no? Ya da un primer retazo de lo que va a hacer. Entonces, a partir de ahí, el fútbol empieza a separarse ya con mayor claridad de otras prácticas parecidas, especialmente el rugby, ¿sí? Y comienza ya a definir una identidad propia. Ya no solamente en el estilo de juego, por así decirlo, de cómo se juega, sino reglamentariamente, que es lo que le da el orden al deporte. Entonces, bueno, cuando decimos que el fútbol moderno nace en Inglaterra, no significa que antes no existiera un juego de pelota, sino que significa que en Inglaterra ese juego pasa a convertirse en un deporte moderno, con reglas escritas, básicamente, con una organización ya institucional, porque se crea una institución, y por ende una competencia formal, ¿sí? Para otras instituciones que serían los clubes, en este caso, bueno, el tema de estos clubes que nacen de las escuelas y demás. Entonces, bueno, pasamos de lo que es el juego al deporte organizado. A partir de esa organización, el fútbol empieza a cambiar ya de escala. Deja de ser solo una actividad recreativa, un juego informal, y comienza a transformarse en una práctica ya organizada, ¿sí? Empieza a aparecer clubes, competencias y árbitros. Reglamentos más claros, forma de inscripción también, que es importante, es un tema que por ahí no se toca, pero algo tan simple como puede ser el fichaje, o la inscripción de un club o el fichaje de un jugador, que bueno, en los últimos años hubo ejemplos en algunos clubes, siempre me acuerdo mucho el del Real Madrid, cuando quiso poner a un jugador en una Copa del Rey, creo que terminó siendo eliminado porque no estaba inscrito como debía y demás. Entonces parece una cuestión mínima, muy común, muy lógica, pero imagínense que hasta el día de hoy es tan importante y puede tener consecuencias graves si no se atiende. Bueno, y las estructuras cada vez más estables. Entonces, esto es muy importante porque muestra que el fútbol no nació solo como entretenimiento, ¿sí? De sus orígenes ya modernos, estuvo acompañado por una lógica de organización social e institucional. ¿Qué queremos decir con esto? Que detrás del juego ya empezaban también a aparecer estas cuestiones que hoy siguen siendo fundamentales: las normas, las autoridades, forma de competencia, criterios de pertenencia, ¿sí? Hoy por hoy, estas autoridades hasta tienen una relevancia socioeconómica, ¿no? En el fútbol moderno, global y actual, ¿sí? El presidente de la FIFA, sí, Jan, levantaste la mano. Sí, Pato, no, para comentar también el caso, no sé si estuviste viendo el tema de Malasia el año pasado, que había nacionalizado un montón de jugadores y la federación los sancionó y los eliminó de la Copa, o sea, dijo que no podían jugarla. Bueno, también es un buen caso de esto de la inscripción de un jugador, o en este caso ya de selecciones, sí, una cuestión reglamentaria. Nada que ver con el ejemplo que te digo, pero bueno, también lo que pasó ahora creo que fue la Copa de África, ¿no? Que un equipo salió campeón, pero después lo eliminaron, no me acuerdo bien. Sí, con Marruecos y Senegal. Bueno, lo mismo, es una cuestión básicamente reglamentaria. O si no, ahora también el tema también distinto, pero va relacionado a esto, que es lo de Irán. Irán quiere cambiar las sedes donde jugaría. Creo que no quiere jugar en Estados Unidos, quiere tener sedes en México. Pero bueno, por la cuestión de la guerra y demás. Y nada, hay una cuestión de reglamento, de querer hacer algo, también de cuestión política. Está Trump diciendo, no, tenés que jugar acá, porque soy Trump y el mundial va acá y me peleo con la FIFA, porque Trump no tiene que nada. Se pelea con ese tema que pelea. Entonces, ahí nace un conflicto, porque esto también repercute con el tema de Italia.
¿no? Italia otra vez eliminada del mundial y ven este conflicto que se puede llegar a ver, porque por ahí la FIFA dice, no, si no quieres participar donde yo te digo, te elimino del torneo, entonces ahí aparece la posibilidad para que entre otro club. Son un montón de estas cuestiones ya reglamentarias, de formación, de organización, institucional, que van dando forma a las competencias. Y hasta hay ciertas cuestiones que a día de hoy a veces no tienen un dictamen claro. Porque, por ejemplo, en este caso que tiene el último de Irán, tengo entendido, si no me equivoco, que la FIFA no tiene reglamentado si echan a Irán o Irán no quiere participar, no hay una forma por estatuto de decir, bueno, clasifica automáticamente tal equipo, sino que van a tener que tomar una determinación a partir de algo nuevo. Y eso también no es una desorganización, sino que a veces el reglamento como tal tiene vida propia y se va ordenando, organizando, mejorando, cambiando a medida que va evolucionando. Eso también sucede, eso también pasa. Y en este caso estamos hablando de una cuestión ya, podemos decir legislativa, ¿no? Una cuestión ya de reglamento de la institución. Pero bueno, pasa lo mismo, sucede lo mismo con la reglamentación directamente de fútbol, en cancha, el tema del VAR, ¿no? De las manos, que en los últimos años creo que hubo como 3 cambios distintos. Nada, son cuestiones que van a seguir así y que pueden seguir cambiando. Algunas veces son para mejor, otras no las entendemos, otras nos adaptamos. Creo que la más importante que vendría ahora sería el tema del offside, por ejemplo, que ahora se dejó hablar un poco, porque la idea era como darle un poco de ruido por el tema del mundial, porque todo lo que se ve en el mundial después termina repercutiendo directo en lo que es la reglamentación global del fútbol, tanto el mundial de FIFA de selecciones como, por ejemplo, el de clubes, con esta reglamentación extraña de frenar sí o sí para que los jugadores se hidraten. Después, bueno, teniendo en cuenta que es una cuestión económica, de ver si un sponsor sabio va a aparecer en ese mini entretiempo y demás. Pero bueno, todos estos ejemplos van en base a esto que estamos hablando, ¿no? De cómo se va organizando y a veces, a medida de las cosas que van sucediendo, no puede decir que mal organizado está la FIFA, lo que fuera, ¿no? Cualquier competencia. Pero a veces es así. La reglamentación de los torneos también tiene esa cuestión de que pasa algo nuevo y tienes que actuar. Otra cosa distinta es lo que hizo la AFA, por ejemplo, regalando un trofeo. O creando un nuevo campeón. Eso ya es distinto, porque eso ya es una cuestión hasta política de por qué se actúa. Pero bueno, es otro ejemplo ya totalmente distinto. Pero bueno, seguimos. Hablamos de estos orígenes modernos, acompañados de esta lógica que decimos, esta cuestión de la organización social e institucional. Hay que entender que detrás del juego, en ese momento ya empezaba a aparecer estas cuestiones que hoy siguen siendo importantes, ¿no? Como dije, el tema de las normas, autoridades, la forma de competencia y demás. En otras palabras, podemos decir que el fútbol empezaba a convertirse en algo más grande que un simple partido, ¿no? De algo que se gana o se pierde. Entonces, con esta cuestión de la expansión internacional del fútbol, una vez organizado ya en Inglaterra, ¿no? Ponemos punto claro en Inglaterra como para ir entendiendo dónde viene. El fútbol ya comienza a expandirse hacia otras partes del mundo. Y esto tampoco ocurrió de casualidad, por así decirlo, sino que la expansión vino muy vinculado al papel que tenía Inglaterra en ese momento ya a nivel comercial, marítimo e industrial también, ¿sí? Porque a través de estos comerciantes, de estos marineros, de estos trabajadores ferroviarios, empresarios, estudiantes, inmigrantes en sí, en general, el fútbol fue llegando a distintos territorios, ¿sí? Imagínense esa época, ese momento en el cual no es como ahora. Lógicamente que no es como ahora, pero para que ustedes entiendan claramente, en ese momento cada evolución, cada expansión de algo era muy lenta y era explícitamente a veces porque una persona de un lugar se iba a otro. No había otra forma. Era la única manera que existía en ese momento. Entonces, junto con los productos, los capitales, las redes de transporte y demás, también viajaban costumbres y estas prácticas culturales, ¿sí? Entonces, entre esas prácticas que se fueron, ¿cómo podemos decirlo? Exportando, es que se apareció el fútbol, entre ellas, ¿no? Se exportó el fútbol. Entonces, pues, en muchos países, el desarrollo inicial del fútbol estuvo relacionado directamente con los puertos, con los ferrocarriles, con los colegios ingleses, con empresas extranjeras y estas comunidades de migrantes que se iban a otros países. Acá, bueno, con las clases que tuvieron conmigo, ustedes vieron cómo fue que por medio de los ferrocarriles y los colegios ingleses en Argentina fue que se desarrolló el fútbol. Eso ya lo vimos, ¿no? Y es esta cuestión, ya digo, cultural, ¿no? Porque así fue como el fútbol empezó a instalarse en distintos lugares, tanto de la propia Europa, ¿sí? Porque además, imaginemos, ¿no? También esta cuestión geográfica. Inglaterra, que es una isla, está, para la redundancia, aislado. Entonces se crea algo ahí muy particular y se empieza a expandir, a exportar en Europa, América, Asia, África y demás. Lógicamente, en ciertos puntos geográficos también influye mucho el tema de la colonia, ¿sí? Inglaterra, Francia, en esos momentos eran las grandes potencias económicas y eran también las que tenían más colonias en África y demás. Entonces también fue más fácil de llegar. Después, bueno, es una cuestión sociopolítica, económica y demás, que se puede desarrollar de mejor o menor manera. Pero bueno. Entonces ahí vamos a la llegada del fútbol a América del Sur, ¿no? El fútbol ahí tuvo una expansión muy fuerte, ¿sí? Países como Argentina, Uruguay, Brasil adoptaron rápidamente este deporte y lo incorporaron ya directamente a su vida social, ¿sí? Pero hay algo muy importante también para remarcar. El fútbol no fue simplemente copiado. No es que dijimos, es esto y lo llamamos igual, sino que cada sociedad lo fue haciendo propio, ¿sí? O sea, el fútbol mantuvo una base reglamentaria común, ¿no? Por así decirlo, pero en cada lugar adquirió ciertos rasgos particulares según la cultura, la historia y la forma de vivirlo también en cada pueblo. Y decimos en cada pueblo como una cuestión etnográfica, ¿no? No pueblo como el pueblito de acá de allá, sino pueblo como una cuestión social de cada país. Entonces, por eso hoy no hablamos solamente por ahí de un fútbol en general, ¿no? Como dicen el fútbol y ya está, sino también de formas nacionales, regionales y principalmente culturales de entender este deporte, que yo siempre lo trato como este fenómeno global, ¿sí? Entonces no vamos a hablar del fútbol inglés, del argentino, o mismo acá, del uruguayo y del brasileño, sino que las reglas básicas son las mismas, eso lo tenemos claro, porque es lo que estamos hablando, es una cuestión que para ordenarlo y hacerlo gigante necesitamos esta cuestión de compartir las bases, que serían las reglamentarias. Pero después la manera de sentirlo, de interpretarlo y hasta jugarlo, ahí ya toma las características propias de cada espacio. Entonces, ahí aparece una idea muy interesante. El fútbol nace en Inglaterra, pero deja de ser solamente inglés. Cuando el mundo lo adopta y lo transforma, ¿sí? Lo hace en un fenómeno, ya no lo hace un fenómeno cultural. ¿Sí? Entonces ahí vamos al fútbol como este fenómeno cultural internacional. A medida que se expande, el fútbol ya deja de ser solamente un deporte y pasa a convertirse en un fenómeno cultural internacional. ¿Qué significa esto? Significa que el fútbol empieza a representar mucho más que un partido o una competencia en particular. Empieza a construir identidad, pertenencia, tradición, símbolos, no sé, emociones colectivas, memorias, historia, ¿no? Podemos agregar un montón de adjetivos. Entonces, un club ya no es solamente un equipo,
sino que también puede ser un espacio social, una referencia barrial, una institución con historia, un símbolo para una comunidad. Ya representa muchas más cosas que solamente patear la pelota, jugar partido. Y una selección nacional tampoco representa solo a 11 jugadores. Representa una bandera, una historia, una identidad compartida, una forma de sentirse parte de algo más grande que solo un equipo deportivo, ¿no? Y eso es lo que tiene el fútbol también, cómo lo explota eso, lo lleva más allá y se hace un fenómeno que hasta a los que no les gusta el fútbol, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Está la selección y todo lo que quieren ver. Al que no le gusta, al que no entiende, pero es la selección, es como ya un día festivo, si son los mundiales, Copa América, ya es como un día de feriado, en los colegios te ponen el partido para que los chicos no falten, es una cuestión gigante, es este aspecto cultural del fútbol internacional que estamos viendo, ¿no? Por eso el fútbol es que genera emociones tan intensas, porque muchas veces no se juega solamente en un resultado deportivo, sino también algo simbólico, la pertenencia, el orgullo, la identificación, el te gano o le ganamos a tal o cual, y ganamos nosotros, le ganamos a Argentina a Inglaterra, y no le ganamos un partido, le estamos ganando la muerte o los héroes de Malvinas. ¿Me explico? Ya es algo más grande. También porque nuestra sociedad, nuestra forma de verlo es súper exagerada y potencia todo al máximo, ¿no? Pero es un ejemplo de este aspecto cultural que estamos tratando de entender o de comprender que tiene el fútbol. Ya, no solamente una cuestión estrictamente futbolística, de cómo se juega, cómo se disfruta, cómo se vive y demás, sino de hasta una cuestión de qué representa, ¿sí? De qué defiende, ¿no? Entonces, el fútbol logró convertirse en una especie de lenguaje universal, porque personas de diferentes países, idiomas y culturas pueden entender buena parte de lo que ocurre dentro de una cancha, y esto le da una fuerza global enorme. Porque no hace falta que entendamos el idioma, ¿no?, nativo de cada uno, pero pueden estar personas de diferentes países compartiendo el deporte, siendo parte de un equipo y desarrollándolo. Entonces también, este es otro aspecto de lo que hablamos de lo cultural que tiene el fútbol de esta manera internacional, ¿sí? Las diapositivas, después vamos a ir viéndolas un poquito más en profundidad. Ahora lo quería estoy charlando y por un poquito más que nada de guía. Iba a ser una clase, yo sé que iba a estar muy pesada y la diapositiva las armé en base a eso, que es un poquito más de guía, pero ahora pues la vemos un poquito más en profundidad. Pero bueno, el crecimiento del fútbol tampoco se explica solamente, volvemos, por sus reglas o por su dinámica del juego, ¿no? Lo que vamos a ver, sino que se explica porque logró meterse también profundamente en la vida social, ¿sí? Ahí cuando hablamos de este fenómeno cultural también. El fútbol pasó a estar presente en la familia, en la escuela, en el club, lógicamente, en los medios de comunicación, en la calle y en la memoria afectiva de muchísimas personas. Porque se transmite de generación en generación. ¿Sí? Ya forma parte del linaje de una familia, de una persona. Es algo que va arraigado ya. Es como si se pasara, no sé, por el ADN, por la sangre. Se explica, bueno, puede ser, en casos de que puede ser una familia futbolera y por ahí no le gusta el fútbol a ese individuo en particular. Pero, o hasta que, no sé, que el papá y la abuela sea de un club, pero por ahí el nieto, el hijo sale de otro. Obviamente que hay ciertas particularidades. Perdón, Pato, pero no se ve completa la imagen. Ok. Mándame un segundo. Ahí estás hablando de la diapositiva, ¿no? Porque es muy chiquito por ahí, ¿no? No sé cómo hacer para agrandarlo. Bueno, tranqui, ahora igual se las leo. Ahora se las voy leyendo y así no queda tan de fondo. Ahora cuando termine de desarrollar, vamos leyendo todas. No le prestemos tanta atención de última ahora, tranqui. Y ahí lo leemos por si hay algo interesante, algo que llama la atención, y de última íbamos charlando ya, lo hacemos en esa parte de charla que dejamos al final, ¿sí? Así que ya me queda el último y ya vamos cerrando. Pero bueno, como dije, ¿no? Se transmite esta cuestión de generación en generación. Forma parte de las conversaciones, de los recuerdos, rivalidades, celebraciones, frustraciones. Y justamente por eso no puede ser estudiado solo como deporte. Me habrán escuchado a mí también decir que el fútbol como tal es transdisciplinario, ¿sí? Es atravesado y atraviesa muchas disciplinas. Y a la hora de estudiarlo también se puede utilizar muchas de esas disciplinas distintas. O puede ser usado el fútbol para explicar ciertas cuestiones de la sociedad. Porque el fútbol también es una construcción histórica, cultural y social. Y esa es una clave importante, es una cuestión importante, porque en el fútbol podemos hablar desde la historia, desde la psicología, de la sociología, desde la comunicación, desde muchas cuestiones, porque es lo que les explico, lo que les digo, es tan disciplinada. Entonces, es atravesada por distintas disciplinas, pero también atraviesa muchas cosas de la sociedad. Y si volvemos al caso, o volvemos a ejemplificarlo con nosotros, si vamos a Argentina, mucho más todavía. Por 1000%. No en todos los países pasa, ¿no? Lógicamente que en Brasil pasa, no sé, es igual, porque Brasil está enorme también, que no es solamente fútbol. Lo que pasa es que Brasil es como Estados Unidos, cada cosita que hagan es como enorme, porque son enormes como país. Pero en Uruguay seguramente que sí pasa. En Inglaterra debe ser un 50-50 con otras cosas, porque también son culturalmente también muy dinámicos. En Estados Unidos no, pero bueno, en España sí pasa mucho. Depende de la cultura de cada país, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, y ya de última vemos las diapositivas, si uno quiere acotar o preguntarme algo, lo vamos charlando. Entonces, bueno, podemos decir que el fútbol moderno, lógicamente, no apareció de golpe, ni existió siempre del mismo modo, sino que tuvo antecedentes lejanos en distintos juegos de pelota, pero su forma moderna, la actual, sí podemos decir que tiene un punto, que es que nació en Inglaterra, cuando este juego se reglamentó, se organizó, se institucionalizó y a partir de ahí se expandió. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a ver un poquito. Díganme si ahí se sigue viendo la diapositiva. ¿Ahí lo están viendo bien? Porque salí de la pantalla de la... Ahí sí. ¿Sí? Bien, esta diapositiva, no les voy a mentir, la hice con mi amiga Laia, porque la idea era, le pedí que me hiciera algo que acompañara la clase de hoy. Yo le fui tirando los temas o las temáticas más o menos que íbamos a hablar, y para no aburrirlos por ahí con tanta... Porque es una materia que es muy pesada. Yo también soy muy de hablar, de repetir, de redundar en las cosas, porque me gusta explicarlas bien, o que se entiendan bien, o dar muchos ejemplos. Entonces pensé que iba a ser muy cargado de contenido, y por ahí dije, bueno, con un par de diapositivas que vayan acompañando, y van a servir. Entonces, bueno, por eso también tiene le pedí que pusiera ¿cómo se dice esto? Un estilo medio particular ahí con el tema del mundo y de las épocas y demás, qué sé yo, como para meter un poquito de color, algo distinto. Yo siempre las hago con el color de datos y que me aburre. Bueno, así que lo que fuimos viendo, bueno, el juego de pelota, el fútbol moderno, lo que estuvimos comentando, cómo fue evolucionando, la codificación inglesa, acá bueno, pone un término re técnico, pero básicamente es decir, darle reglas, como dijimos, era para diferenciarlo primero del rugby y después para ordenarlo como tal, la expansión mundial y el paso a un fenómeno cultural, que se convirtió en algo más que solamente un deporte, sino una cuestión ya cultural de cada región y demás. Bien, después, antes del fútbol moderno. Bueno, como idea central, antes del fútbol moderno existieron juegos de pelota con distintas civilizaciones, ¿sí? Esta parte fue cuando le fui comentando
cómo se fue desarrollando los distintos juegos de pelota, no fútbol, sino de pelota, y acá está bueno que me puso ejemplos, ¿no? Como por eso juegos no eran todavía fútbol actual, funcionaban como antecedentes culturales, un deporte reglamentado y como para todo. Como habíamos explicado, ¿no? A veces se utilizaba como entrenamiento, para tanto físico en general como para los soldados o la milicia de ese poder y demás, o como entretenimiento. Acá en China, un ejemplo de Cuju, Grecia y Roma, juegos con pelota, Mesoamérica, ritual y competencia, Japón, el Kemari. La importancia para esta clase de encontrar un primer fútbol exacto es entender que la idea de jugar con una pelota es muy antigua. Lo que estamos hablando, el fútbol ya viene de antes y no es que nace en Inglaterra. El fútbol como tal sí, pero el juego con una pelota viene de antes. Ya culturalmente podemos hablar también, esta cuestión no lo dije en la clase, pero ya culturalmente podemos decir que es un aspecto propio del ser humano el hecho de jugar con una pelota, ¿sí? Aunque sea con la mano, con el pie, aunque sea para meterlo dentro de un agujerito, en un arco grande, el quemado, qué sé yo, distintas cuestiones, pero está relacionado con nosotros, que alguien lo habrá estudiado, porque ahora se me ocurre también que alguien lo habrá estudiado el por qué con una pelota y no con otro. Porque si nos ponemos a pensar, cuando hablamos de palos, por así decirlo, también que se puede jugar el hockey y demás, pero siempre cuando se agarra algo con la mano que se ve más como una herramienta, como un arma, y la pelota se la toma más como un deporte. Pero hay una cuestión ahí en nosotros que hace que lo llevamos para un lado o para el otro. Bueno, las escuelas y universidades inglesas se jugaban variantes distintas al juego, bueno, hablamos del tema del rugby y demás. También esto, escuelas y universidades, ¿no? Pero en realidad en cada región de Inglaterra, y Inglaterra no es gigante, pero está sectorizada, jugaban cada uno su deporte. Hasta los mismos que jugaban rugby, en cada lugar no era totalmente distinto, pero tenían sus variaciones. Entonces, esa falta de reglas es la que se ganó. La falta de reglas comunes complicaba los partidos entre instituciones. Pasaba eso, ¿no? El hecho de que jugaban entre distintos colegios, universidades, o lo que hablamos, ¿no? El tema de obreros, y no tiene una lógica, cada uno jugaba su mismo deporte. Entonces, en 1863 se funda The Football Association. Y es cuando comienza, la codificación, como dice acá, pero bueno, es la reglamentación, por así decirlo, poner reglas del fútbol moderno. Bueno, la unificación de reglas, marca una separación más clara frente al rugby, bueno, para acá, en el deporte inglés se forma un juego, y para un deporte moderno es bueno. Bien. El juego del deporte organizado. Vamos a plantear directamente los 4 puntos, ¿no? El tema de las reglas comunes, permitir jugar bajo un mismo código. Esto está bueno lo del código, porque, si ustedes recuerdan, en historia yo planteaba eso, ¿no? Cuando se sentaron, se unieron esos representantes para armar la Football Association, que lo habían hecho en un bar y demás, hablaban de códigos. Y como esta palabra código, hoy en el fútbol, se lleva a algo totalmente distinto. Acá código significaba ponerle reglas. Y hoy hablamos de código, también está relacionado con esta cuestión cultural, pero en ese momento era una cuestión legislativa, por así decirlo, porque le da reglamentación, y hoy lo utilizamos como los códigos, como esas conductas positivas o no que debemos tener, ¿no? Esos códigos que hay que cumplir como futbolistas, como jugadores de última, o los códigos del fútbol que acercan. Y esos códigos no solamente se plantean como algo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, ¿no? El caso más rimbombante, lo de Icardi, no tuvo códigos, ¿no? En el mundo del fútbol, ¿cómo hiciste eso? Pero bueno, es bueno ver, como a mí me gusta mucho ver como un término se puede ir deformando a lo largo del tiempo y dándole distintos significados para que sirva. Y más que en ese momento tuvo una importancia enorme y hoy por hoy tiene otro tipo de importancia en el fútbol. Bueno, los clubes, lógicamente, ¿no? Ordenan la pertenencia y la representación, porque ahí une a la gente para representar algo. Los árbitros, que bueno, en ese momento no eran tan importantes, hoy en día sí, y hoy con el tema del VAR parece que son menos importantes, pero sigue pasando. Vemos el tema del fin de semana, el clásico. Para una cosa sí lo llamaron, para otra no. El tema de que antes del clásico, que creo que los de River no querían Herrera, y bueno, un montón de cuestiones. Entonces, bueno, los árbitros, lógicamente, no es. Lo dijo un árbitro, ¿no? O alguien que manejaba el tema, dijo, pero sin árbitro no hay fútbol, dijo. Y tiene razón, en fin y al cabo, es el que marca la regla en sí. Si no, deja de ser fútbol y termina siendo un potrero. Creo que lo decía Menotti, deja de ser, dejamos de jugar al fútbol y empezamos a jugar a la pelota. ¿Sí? Diferenciando pelota y fútbol de fútbol, lo que es lo organizado, de pelota, que es solamente el potrero y que las reglas las ponemos así a cara de perro. Bueno, competiciones te dan continuidad y sentido deportivo, también te ordenan las competiciones, ¿no? Esto lo podemos ver en un club de barrio. En un club de barrio, si vos no tenés una competencia, no le das esa seriedad al club. Terminás siendo una escuelita de fútbol y no un club de barrio, porque no te enfrentás a otros rivales, no tenés que presentarte a una competencia, no que jugás por un trofeo o algo. Entonces las competencias también son súper importantes ya para el crecimiento, por ejemplo, de una institución. ¿Sí? Bien. Bueno, acá cómo se expande el mundo, bueno, lo que dijimos, Marina y los comerciantes, el tema del ferrocarril, migrantes, estudiantes, básicamente del estudio, el trabajo, y estas eran los puntos clave para que el deporte pudiera llegar a muchos lados, como dijimos, ¿no? Comercialmente, económicamente, llega a los puntos importantes, y culturalmente, por el tema colonia, llega más en puntos particulares. Y después también la guerra, el conflicto bélico, lleva a que todo eso viaje también a Argentina, un lugar bien extremo en el sentido bien alejado de lo nativo, de lo común. Bueno, 3 días para esta etapa, la llegada temprana, bueno, se vincula con Puerto, eso ya lo estuvimos hablando y también lo hemos visto en otras materias anteriores, no quiero ser tan repetitivo. Argentina luego Brasil, bueno, el que cada uno tiene su cuestión, de jugar rápidamente en la vida humana y asociativa. Las reglas básicas son comunes, pero la forma de sentir y jugar, bueno, empiezan a diferenciarse, ya empiezan a tener un sentido de pertenencia en cada espacio. Bueno, deporte global, cultura local. También que se expande el fútbol, deja de ser solo un juego, lógicamente empieza, bueno, esto me gusta remarcarlo porque yo siempre, a veces suena medio caótico o medio apocalíptico, por decir una palabra, no sé si lo estoy diciendo bien, no sé si es tan buen adjetivo, pero para mí, hace rato, ¿no? Que lógicamente dejó de ser un juego, y cuando yo hablo de ese fenómeno global, es que se convirtió en todo, en algo mercantil, comercial, social, cultural, político, y así puedo dar una extensa lista de todo lo que se convirtió en el fútbol, o de todo lo que es el fútbol hoy por hoy. Porque, Pato, sí, hoy con el tema del cooling break, viste eso, lo de la pausa de hidratación, sí, con el tema de que quieren meter un show en el entretiempo de la final del mundial, todo eso, totalmente marketing, para vender. Algo que están cambiando la esencia del deporte, porque no hay tiempo muerto en el fútbol. ahí va, es muy bueno ese comentario, porque yo lo iba a llevar por otro lado, pero está bien sumarle eso que me dices. Yo lo iba a llevar que lo quieren transformar en el Super Bowl, ¿no? Sí, Super Bowl, sí, con el tema del entretiempo, pero ya sumarle esto que decís vos de las pausas, ya directamente lo querés transformar en otro deporte, querés que sea tipo el básquet, por ejemplo, ¿no? Porque hoy por hoy te lo quieren vender, ya no, la realidad que lo hicieron para que en el Mundial de Clubes la cámara apuntara a los jugadores, pero de fondo se viera la marca, no importa si era una gaseosa o de qué forma. Hoy por hoy te lo quieren vender, no es que lo queremos vender para tener una publicidad extra ahí y vender la publicidad en ese tiempo, lo queremos hacer porque así los técnicos pueden agarrar con sus jugadores. Mentira, mucho. Es como si vos no tiene marketing, es vender, algo más, pero a la vez es transformar, ahí está muy bueno eso porque es lo que venimos hablando, cómo el fútbol se va transformando. Sí, hay deportes que a lo largo de los años no han cambiado nunca, o han cambiado muy poquito, y hay otros que sufren estas deformaciones continuamente por esta cuestión
económica, porque al fin y al cabo es una cuestión económica. Después podemos decir, no, bueno, está bueno porque no sé, le pueden hablar los técnicos, los jugadores, le suman, nosotros como técnicos podemos decir, no sagrada, no sirve, pero si vamos al comienzo de esto, nos damos cuenta que no es por eso, sino que es por una cuestión comercial, estás transformando, estás deformando, porque esa es una deformación del deporte en sí, del fútbol. Entonces, bueno, está bueno, pues yo lo voy a llevar por este lado, de la Super Bowl, que es bien yankee, ¿no? Esta cuestión de vender todo, no sé, me meten un gol y que te aparezcan 20 publicidades, habla el técnico y no sé, algo tiene, parece que son faltan que se vistan como los corredores de Fórmula 1, ¿viste? Lleno de publicidad como para que ni bien los marquen ya se vean las cosas. Entonces, bueno, va de todo esto, esta cuestión cultural y esta cuestión de que sigue transformándose, ¿no? Pero bueno, ya me había perdido, está hablando de esto, ¿no? Que no solo es un juego, sino que es todo esto que estamos hablando. Tú también levantá la mano, Gonza, para comentar. Perdón, no lo vi. ¿Había escuchado? Pero no lo vi, decime, Gonza. No pasa nada, no quiero interrumpir la charla. Un poco también sumando lo que dijo Gian, Sí. del cambio. También que pusieron el tema de la hidratación cada 20-25 minutos. O sea, que sea específico, no importa si se o no. O sea, se para el partido en el minuto 20-25 para que tomen agua, un minuto. Están haciendo, esa es la regla que están haciendo ahora. Después también, la que ahora pusieron, que no se puede parar de la pelota porque es amarilla y tiene directo. Bien, sí, eso yo se lo compartí a los chicos de la NUS, les puse. Además fue muy gracioso, les comento, ¿no? El fin de semana jugamos el anterior, que fue justo antes de que planteara estar la cana Argentina, porque fue la asociación de árbitros de AFA, de Argentina, no es algo global eso. Puede ser igual de popular, pero bueno, cuestión. La categoría que sería la sexta, que es la 2009, hay un jugador que es muy habilidoso, pero a la vez muy canchero, es muy particular con la personalidad y además siempre estoy tratando de darle más. Entonces era un partido contra un rival y íbamos ganando, te hace 4-6, no importa, pero le iban ganando bien. Y el chico se paró arriba de la pelota, dice la típica, de pararse arriba de la pelota, arriba de los pies, y vino el árbitro y le sacó amarilla. Y uno de los padres se me acerca y me pregunta, que lamentablemente se puede sacar amarilla, me dice. Y yo rápido, yo ni había visto la jugada, pero ya me imaginé lo que había sucedido, entonces rápido le dije, por ahí corrió retención de pelota, le digo, se había quedado mucho tiempo. Y el padre se quedó pensando, como diciendo, ¿qué me está diciendo? No se la esperaba, él esperaba y dijera, no, el árbitro es un boludo con una saca amarilla, bueno, no siempre espera la aprobación del otro. Y después yo hablé con el jugador, le digo, ¿qué pasó? Le digo, no, me estoy jugando, pero esas cosas, le digo, ¿sabes cuándo te la defiendo? Le digo, sí, cuando estemos perdiendo me hace lo mismo. Le digo, no, pero Pato, me dices, no es jugar al fútbol esto, no. Sí, le digo, pero el fútbol también tiene esta cuestión, le digo, que cuando lo haces o por qué lo haces, si vos lo haces para metearlo, para algo, te entiendo, si vos lo haces para cargar, y yo no te voy a entender, porque eso no es el alma, el espíritu del deporte. Entonces, justo me vino sin querer al dedo, manillo al dedo, la cuestión que sacaron ahí, que yo ni sabía que le iban a sacar nada, y me llegó el comunicado ese que tenían por mail, y me causó mucha gracia porque justo ahí me acuerdo que el toque le saqué la captura y le mandé a las chicas. Y después el jugador y me dice, profe, yo no sabía eso, no sabía que habían cambiado la regla. No, y bueno, ahí le expliqué, no, le dije, no, pero viste, le había cantado en el tiempo, no sé, no sé, para tener un par de chistes, un par de cuestiones. Pero bueno, no sé, eso porque es más discutible, es más charlable, ¿no? Porque puede ser que uno diga, bueno, pero le sacás la gracia al fútbol o lo latino que tenemos nosotros, el deporte. Si nos podemos pensar justamente, que lo hacen acá en Argentina, pero también saben quiénes son, o saben lo que puede causar eso, que después de eso casi siempre inadaptado. Pero bueno, bien, empiezan a expresar vínculos, memoria, realidad, forma de pertenencia, integración colectiva, esto que estamos hablando, clubes, barrios, ciudades, selecciones, una experiencia cultural compartida. Está bueno, término, experiencia cultural compartida. Siempre tenemos el término experiencia como algo individual, pero no, es algo social. Y la experiencia también se puede transmitir a las otras generaciones. Identidad, pertenencia, tradición y representación. Estos 4 puntos, esto que estamos viendo acá, imagínense que no estamos hablando de fútbol y puede estar relacionado a cualquier otra cosa. Por eso cuando hablamos que el fútbol es un fenómeno global, pero a la vez también cultural. Porque esto puede estar relacionado en sociología, en etnografía, en, no se me ocurren otras materias ahora, o carreras que estén relacionadas con esto. Pero estos términos pueden ver en otras cosas, ¿sí? Porque cuando se convierte en algo cultural, social, que cuando hablamos de social, básicamente hablamos de personas, de seres humanos, es cuando ya se meten muchas cuestiones adentro y por eso se lo puede discutir, estudiar o relacionar con otras cosas al fútbol, ¿sí? Esto vale también para aquellos que piensan que no, el fútbol son 22 boludos por una pelota. Y puede ser que haya una parte de eso, pero también hay otra parte que no. Cuando la otra vez fui a un club de barrio y estábamos charlando, fuimos por otra cosa, pero bueno, la charla se terminó de desarrollar porque un club que está muy relacionado con el vóley. Y en un momento, un muchacho, directamente así, a cara de perro, le tira y dice, no, bueno, pero viste que el fútbol. Y da un ejemplo y trataba a la gente que le gusta el fútbol, que parte del fútbol no son como monos gritando. Y yo me quedé que me dije, a la mierda, trabajas en un club social, deportivo y social, un club de barrio, y tienes ese pensamiento como que digo, qué complicado que es el tema. Y después también sacaba el tema del boxeo, y también ninguneaba el boxeo, porque hemos ido a hablar también por un tema de boxeo, de que queríamos hacer una venta de boxeo, no sé qué, no el profe. Y también ninguneó, y para el muchacho ese como que solamente existía el vóley. Y nada, me da gracias, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces por ahí está por ahí con bronca de ser, como el fútbol es tan grande, es como que quieren menospreciarlo, ¿no? Pero para mí no hay que menospreciar una cosa por otra. Si no, si el fútbol tiene esto, es por algo, debe ser por algo positivo y algo negativo, porque también si es tan global y tan grande de lo que estamos hablando, se convierte en algo económico y las grandes empresas y demás también lo quieren hacer grande porque les sirve y porque vende más, pero también hay una cuestión de que algo también conecta con el ser humano. No es solamente que hay una empresa, sino que el ser humano también hace algo para que esto se conecte y esto sea más grande de lo que podría ser. Bueno, y dejar de observar, el fútbol, bueno, se queda en Inglaterra, esto ya lo fuimos comentando. Pero bueno, me voy a quedar con esta imagencita, me gusta. Ahí, ya vamos terminando. Yo la clase en sí, ya venía a contarle, me gustaría si ustedes, alguno quiere preguntar, hacer una acotación más, o preguntarme algo. Si no, bueno, ya íbamos cerrando. Pero esta parte ya, la típica que en pregunto si alguno me quiere decir algo más, o acotar algo, o comentar algo. Mi parte no, Pato, excelente. Pues ya, gracias ya. Bueno, no sé, vamos a ver si voy la mano levantada, no sé si lo levante o levantaste no, por la duda. No, debe ser levante, no contesto. Bueno, nada, esto es por hoy. Espero que les haya gustado. A veces son... Bueno, también yo estoy relacionado con todas las materias que están relacionadas a la historia y demás, ¿no? Entonces puede ser que a veces vea ciertos temas repetidos, pero trato siempre de buscar una vueltita o agregarle algo extra, o de última, sumarle algo a lo que ya venimos viendo, o acoplar algo, para que no sea justamente eso, repetitivo o redundante,